Estamos viendo entonces los elementos que componen la terapia divina que Dios le procura, le da a su profeta en estado de desesperación y depresión. En los primeros videos vimos los ingredientes que habían compuesto la depresión, que lo habían llevado a la depresión a Elías. Y en este segundo video de la parte de la terapia divina, vemos que Dios lo lleva de vuelta al profeta a las raíces de su fe y a su misión, como una manera de reponerlo, de volverlo a poner sobre sus pies y de sanar sus emociones. Él había estado entonces recién refrescado por el sueño y la comida. El Señor lo deja dormir y le da alimento. Elías emprende entonces después de eso un viaje grande, largo, al monte Horeb o al monte Sinaí, como era también conocido. Ese fue otro viaje en dirección al sur. Pero ¿por qué Dios lo lleva a Sinaí? Es bueno preguntarnos por qué Dios lo lleva en particular a ese monte. Parece ser el más apropiado si lo que uno quiere es poner a Elías de nuevo de vuelta en sus pies y en su misión. ¿Por qué? Porque aquí hay aspectos que son muy importantes en ese monte y que podemos ver en profundidad en Éxodo y en Deuteronomio. Sinaí era el lugar donde Dios había revelado a su pueblo con gran poder y con muchos señales y milagros. Era el lugar donde Dios había establecido su pacto con los descendientes de Abraham, diciéndoles: serán mi pueblo y yo seré ustedes por Dios. Era el lugar donde Dios había dado a la gente de Israel su identidad y su misión como una estirpe de sacerdotes y una nación santa que iba a traer bendición no solamente a ellos, sino al resto de la tierra. Era el lugar donde Dios había dado instrucciones para el tabernáculo, en el que Dios había llegado a morar en medio de su pueblo. Le había dado a ellos una marca distintiva de carácter, distinto al resto de las naciones. Era el lugar donde Dios le había dado a Israel su ley, es decir, la Torá, que significa entonces que tienen ellos instrucciones, orientaciones específicas sobre cómo vivir, cómo comportarse como un pueblo redimido y santo. Sinaí había sido el lugar también del nacimiento de Israel. Es el lugar de origen, y es el lugar donde se le entrega misión y dirección. Por ese motivo, también fue el punto de partida de la misión de Elías, ya que Dios lo había enviado precisamente para volver a llevar a Israel a su verdadero origen. También él tenía que volver a su verdadera identidad que por supuesto se pierde cuando estamos en desesperación, en angustia, en depresión. Nos olvidamos de cuál es nuestra misión, nuestro origen y nuestro destino. Y es por eso que entonces el monte Sinaí era un lugar predilecto, ideal para poder estar ahí. A veces, como les digo, esto nos sucede a nosotros también cuando estamos deprimidos y quebrados. Especialmente aquellos que estamos llamados al trabajo en la primera línea, a enfrentarnos cotidianamente con las personas que no son creyentes o que incluso son ajenas o adversas a la fe. Dios vuelve y nos da la oportunidad de estar en contacto con este monte, este lugar donde nosotros somos reconectados con nuestra misión. El lugar donde el Señor nos recuerda sus palabras, nos dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, haz discípulos, ve a cumplir tu misión. Volvemos entonces por el Señor a ese lugar inicial, a la base. Tal vez usted pueda, al igual que yo, recordar ese punto de partida en su propia vida, donde escuchó por primera vez ese llamado específico. No el llamado general a toda la iglesia, a todos los cristianos, sino el llamado específico a su vida. Y tal vez el Señor en este momento de desesperación lo lleve de vuelta a ese llamado y le recuerde las palabras que en algún momento le habló, la visión que puso en algún momento en tu corazón. Vuelva a la Biblia misma, vuelva a la gran historia general de la misión de Dios. La historia dentro de la cual Dios nos llamó a nosotros también para jugar una parte. Nosotros tenemos entonces en ese sentido que volver al origen, a la base, a Dios, a los cimientos de nuestra fe y a las raíces de nuestra propia experiencia con esa fe. En otras palabras, volver a la roca que es más duradera, que es más alta, incluso que el mismo monte Sinaí. En el siguiente video veremos cómo Dios, dentro de su terapia de recuperación del profeta, lo cuestiona
a él y a su conducta como parte de su llamado de atención para que vuelva a su misión.